Alrededor del 80% del territorio nacional presenta alguna condición de sequía. Incluso datos de la Conagua declararon en esta información, publicada por Conagua, se declaró que desde diciembre del 2020 pues había desastre natural por sequía en al menos 7 estados del noreste del país. ¿Pero qué significa esto? ¿Frente a qué estamos? ¿Qué realidad es la que nos muestra? Le agradezco mucho a José Luis Luege, exdirector de Conagua, que nos acompaña hoy para poder platicar acerca de estos temas. José Luis, bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal, Magda? Muchas gracias por la invitación, a ti, a tu equipo y a tu auditorio. Buenas tardes. Por favor, díganos, ¿cuál es la situación que actualmente estamos viviendo en México en materia hídrica? ¿Estamos frente a una urgencia nacional? Definitivamente, siguiendo un poco los comentarios que hiciste hace un momento sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son objetivos de la Organización de Naciones Unidas, aprobados por México, es decir, somos parte de esos acuerdos. A mí me tocó como director de la Conagua, que fui del 2006 al 2012, establecer una agenda del agua 2030 con una visión, digamos, de más largo plazo, precisamente para atender este asunto tan crítico, la falta de agua, ¿no? Somos un país que nos ubican, mucha gente cree que México es todo verde, a lo mejor por el turismo, ¿no? Y por las áreas turísticas de México, pero tienes mucha razón, 2/3 partes del territorio es suelo árido o semiárido. Y todavía peor, hemos tenido 2 años seguidos como años que se han clasificado como secos. ¿Qué quiere decir? Que la media de lluvia, tanto en el 2019 como en el 2020, fue por abajo de la media nacional. Entonces, estamos ante una situación de sequía que puede convertirse en un problema muy grave, sobre todo debido, Magda, también al uso ineficiente, al descuido, al mal manejo del agua, a la situación crítica que tienen en este momento la mayoría de los organismos operadores de agua en el país. O sea, sí es una situación preocupante, así lo veo yo. Bueno, y dentro de todo esto, ¿verdaderamente se cuenta con una estrategia para poder atender el problema con los recursos suficientes? Y se lo pregunto porque me llama la atención que México sin duda ha sido uno de los países que más le ha invertido en este asunto de la ingeniería hidráulica, pero pues sin duda seguimos viendo que la población, no toda la población cuenta con el líquido vital, no toda la población cuenta con la infraestructura suficiente como para poder tener o decirse dichoso o afortunado de contar con agua potable. Así es, yo creo que no, Magda, lamentablemente tengo que decirlo, y no es una posición ni política ni ideológica, ¿no? Yo creo que el tema del agua tiene que tener una visión de muy largo plazo para atenderla. Y te comentaba yo de la Agenda del Agua 2030, que finalmente fue un instrumento, una hoja de ruta para poder atender tanto la escasez como el uso ineficiente, como nuevas tecnologías a nivel tanto del uso urbano, público urbano, como de la agricultura, como de la industria. Y ¿sabes qué pasa en nuestro país? Lo digo con mucha pena, que no tenemos continuidad. O sea, cambia un gobierno y piensan que lo que hicimos en el gobierno anterior fue incorrecto o indebido y normalmente hacen a un lado los objetivos y los proyectos establecidos en las administraciones anteriores. En el tema del agua, tenemos que tener muy claro que no es una situación ideológica, que es un asunto de supervivencia, es un asunto de un derecho humano fundamental y sobre todo es un aspecto central en el desarrollo económico del país. O sea, si no tenemos agua, claro, el primer problema es el acceso al uso público urbano, pero si no tienes agua tampoco tienes desarrollo, tampoco tienes industria, tampoco tienes proyectos de agricultura eficientes. No hay continuidad y ese es un asunto muy grave. Yo he instado tanto en la administración anterior del presidente Peña Nieto como en la actual administración del presidente López Obrador a que se vuelva a una hoja de ruta, es decir, lo que tú acabas de decir, hay estrategia, hay un camino trazado para atender este asunto. Yo digo que no, yo digo que se ha dejado atrás la planeación y la visión de largo plazo. ¿Qué va a pasar con todo esto? Porque me queda clarísimo que de pronto las circunstancias actuales, estas cuestiones de coyuntura terminan siendo bien aprovechadas de pronto en materia política. Se está avanzando también hacia la privatización del agua, porque podríamos recordar ya casi en este sexenio, también de Enrique Peña Nieto se hablaba justamente de ese tema. Fue sin duda uno de los aspectos centrales de esa agenda y que de pronto pasaba desapercibido por un partido de fútbol de la selección mexicana, lo recuerdo bastante bien. Sí, pero, ¿qué va a pasar? ¿Va a terminarse regulando más el consumo del agua que tenemos actualmente? Y hablar de privatización en sí misma, ¿favorecería o perjudicaría a la población? Yo creo que es un término mal manejado, Magda. Lo que decíamos hace un momento, cambian
las administraciones, los partidos, obviamente. Yo estuve en una administración del presidente Calderón, luego vino una administración del PRI y ahora estamos en una administración de algo que se define como la 4T, que no me queda muy claro, ¿no? Y dentro de esta, aquí hay varias organizaciones con una corriente que manejan mucho que vamos a una privatización o que se ha privatizado el agua. Es un concepto incorrecto, te voy a decir por qué. La Constitución mexicana es muy clara en su artículo 27. El agua es propiedad de la nación. Toda el agua superficial y el agua subterránea, es propiedad de todos. Entonces, no cabe el concepto. Más bien, lo que hay dentro de la Constitución y dentro de las leyes es la concesión. Yo creo que lo que tenemos que cuidar, y ahí estoy de acuerdo, que hay que revisarlo muy bien, es el manejo de las concesiones. Tiene que estar muy transparentado, muy bien ordenado, para que los volúmenes que se ocupan realmente sirvan para el efecto que son concesionados, ¿no? Hay mucho mercado negro en la transmisión de concesiones, un aspecto que yo combatí muy fuertemente, que se maneja un registro de los derechos del agua a nivel nacional, que es el famoso registro de derechos de agua, que a mí me tocó digitalizarlo, informatizarlo para que haya total transparencia, ¿no? Ahí hay un problema en el mal manejo de algunas concesiones. Pero, por ejemplo, lo que sucedió en Mexicali con la empresa cervecera, esa campaña que se hizo a nivel nacional para decir le están dando el agua a una cervecera. Eso es completamente falso. No hay tal. Las concesiones pueden ser legales y pueden ser utilizadas para producir refrescos o para producir cerveza, que siempre serán volúmenes muchísimo menores, pero infinitamente menores a los que están concesionados, por ejemplo, para uso agrícola, ¿no? Y en el uso agrícola tenemos lamentablemente muy bajas eficiencias. Si bien ¿Qué a mí me pasa? tocó ver, dime Magda, Perdóname perdón. que te interrumpa en este sentido, pero es importante recordar también que el fin de semana en la gira del presidente López Obrador por Coahuila, y lo comentábamos hace unos momentos antes de irnos al corte, el presidente expuso que mientras en el norte de la República el uso del agua sigue siendo excesivo en la generación de riqueza y desigualdad, en otros estados del sur pues está haciendo falta, ¿no? Incluso planteaba la posibilidad de que se llevaran ahí toda la industria de la leche hacia el sur del país. Hablaba también de esta cuestión de las cervecerías. ¿Qué nos dices en torno a este tema? Sobre todo hablando de que Coahuila también es una de Tiene, las entidades que carece de agua, ¿no? Que ha sido así sobreexplotado. es. Sí. Fíjate que el desarrollo del país, pues es un fenómeno de carácter geográfico, histórico, económico, difícil de modificar, ¿no? Tiene razón, la lógica, por ejemplo, para una cuenca lechera, para una producción que requiere alto consumo de agua, tanto en granos como alfalfa, como alimento para los animales, la lógica sería que el desarrollo fuera en el sureste. ¿Por qué? Porque en el sur-sureste tenemos muchísima más agua que en el norte del país. Pero bueno, la realidad es que tenemos una cuenca lechera muy importante en Coahuila y que tiene que también aprovecharse bien siempre y cuando haya un buen uso del agua. En ese sentido tiene razón. Yo también siempre apoyé que los grandes desarrollos que requieren grandes consumos de agua estén donde tengamos volumen disponible, ¿no? Pero no quiere decir, por ejemplo, en el caso de la cervecera Constellation, digo, yo ni la conozco, ni tengo ninguna relación con ellos, ni me interesa, simplemente fue una decisión equivocada, ideologizada y muy mal manejada. Y sobre todo en una consulta que no tenía ninguna representatividad. La empresa adquirió sus concesiones, tenía volúmenes concesionados y disponibles para usarlo, que fueron adquiriendo o que adquirieron de alguna forma, digamos, legal, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que hay un muy mal manejo, hay mucha ideologización en el tema y es muy preocupante, ¿no? Yo creo Déjame, que con... sí, Dime, por favor. Déjame retomar algo que mencionabas hace un momento y que me queda la espina dentro de todos estos comentarios. Cuando hablabas justo de esta privatización como un concepto equivocado, también sacabas a relucir esta parte del mercado negro. ¿Cuáles son las entidades que están presentando un mayor problema en el otorgamiento de estas concesiones a través de ese mercado negro? ¿Y qué se tendría que hacer para poderlo acotar y atacar? Lo que tiene que hacer la Comisión Nacional del Agua es retomar, tal y como está en la Constitución y en las leyes, el control absoluto de las concesiones. Las concesiones, cuando no se usan, de acuerdo a la ley, se puede caducar. Es una facultad, finalmente, de la autoridad. Entonces, una concesión que está ociosa
desde mi punto de vista, debe de caducarse y tener un banco de agua, es decir, nosotros establecimos en los bancos de agua los volúmenes disponibles de acuerdo a las necesidades para poderlo concesionar y evitar ese mercado que hay privado que actualmente es legal, entre comillas, porque es legal, es decir, no hay nada que lo impida el que yo te venda a ti parte de mi concesión y yo creo que eso debe de modificarse legalmente. Creo que sería un acierto también. Brevemente, para que podamos concluir, por favor, José Luis, ¿cómo lograr la estabilidad hídrica en el país que nos está haciendo falta? Ya nos decías, pues se tiene que dar continuidad a estos proyectos, ¿no? Pero pues parece que se siguen cortando de tajo. ¿Qué hay que hacer? Así es. Tener planeación, retomar la agenda del agua 2030, ahora tendría que ser 2050, llámala, que la llamen como quieran, ¿no? Que represente lo que tú dijiste al principio, una hoja de ruta, una hoja clara de planificación. Segundo, tecnificación al 100%. Tecnificación en el uso público urbano, en el uso agrícola y en el uso industrial. La industria ha tecnificado en muy alto porcentaje, la agricultura no. Lamentablemente la eficiencia en la agricultura nuestra es entre el 20 y el 30%, aunque tenemos ejemplos exitosos, ¿no? Y luego renovar y tecnificar todos los organismos operadores de agua, modernizarlos y que sean organismos realmente técnicos y no organismos politizados que cada alcalde o cada administración municipal los cambian o los echan a perder. Necesitamos un cambio radical en el concepto del manejo de los organismos municipales. Es lo que yo recomendaría. Un cambio radical. Ojalá, ojalá y de verdad se logre esta parte, se logren todos estos objetivos, aunque, híjole, se ve como que distan mucho de la realidad actual. José Luis, muchísimas gracias por acompañarnos. Ha sido un gusto poder platicar. Igualmente, Magda, a ti y a todo tu equipo. Buenas tardes.